Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto poderlos saludar. Nuevamente estando compartiendo con ustedes mensaje de buena noticia para todos nuestros seguidores, para la familia. Encantados de poder entrar hasta sus celulares, computadoras, pantallas o el lugar donde ustedes. Es un gusto poder estar y poder compartir con ustedes algo importante para sus vidas. ¿No crees, José? Así es, Arturo. Nos mantenemos ahí en la raya, nos mantenemos todos los domingos, todos los días de la semana, tratando de seguir en este camino que no es fácil, pero todos los días trae bendición, una nueva enseñanza. Y Muchas cosas que aprender. exactamente, aunque a veces pensamos que Dios es así, pues no. Nos sorprende, Nos como sorprende. hoy nos va a sorprender Así Jesús, es. porque también Jesús era muy sabio, inteligente, pero amaba más a la gente, amaba más a aquel necesitado. Y fíjate que en lo que vamos a hablar hay un detalle, porque la gente más culta, aquellos que eran conocedores de la palabra, de la ley, en este caso del Antiguo Testamento que nosotros llamamos, o de la ley, ellos mismos fueron atrapados. Pero primero tendieron una trampa y después ellos quedaron atrapados en esa trampa. El cazador salió cazado. El tema de hoy es la trampa. La trampa, así es. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto, como dirían en mi tierra, un 4? Un 4, pero Dios nos ayudaba a salir. Fíjate que hay muchas situaciones en las cuales a veces sentimos que el mundo espiritual, la gente, las personas, hasta nuestra propia naturaleza nos quiere atrapar, pero de todas ellas está escrito en la palabra, nos librará el Señor. De todas las cosas que tú estás viviendo, si confías, si te apoyas, si sigues al Señor, te librará de ellas, porque es su palabra, es su promesa. Está el Señor, Él mismo es el que se ha comprometido y lo hemos vivido. Dices que es difícil, pero a la vez es sencillo. A lo mejor es un poco no entendible, pero se comprende plenamente. Hay cosas así, hay un pasaje del apóstol Pablo que menciona algo similar que un día lo tocaremos. Pero adelante, José. Muy bien, pues vamos a ir a lo que nos atañe, que es en Lucas 14 del 1 al 6. Y se titula Jesús sana a un enfermo hidrópico. Un sábado Jesús estaba cenando en la casa de un jefe de los fariseos. Todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Jesús miró a los maestros de la ley y a los fariseos y les preguntó: ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo en día de descanso? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó la mano del enfermo, lo sanó y lo despidió. Después les preguntó a los que estaban presentes: si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato aunque fuera un sábado? Pero ellos no pudieron decir nanáis. Seguimos en lo que hemos llamado el paquete completo, porque aquí hay la necesidad de un hombre. Me maravilla que a pesar de las intenciones que tenían los fariseos, Jesús siempre restaura, sana, bendice. Independientemente de lo que el mundo, la pandemia que le han llamado, o de las intenciones económicas, o de la lucha entre naciones, entre potencias, ¿verdad? Dios siempre va a sacar lo bueno de todo ello, porque aquí va a bendecir a un hombre que tenía una necesidad, estaba enfermo. Igualmente que otras veces hemos hablado, no nos dice cuánto tiempo, nos dice la enfermedad, investigando un poquito acerca de ello, pues es hinchazón, es retención de líquidos, y cuando se retienen líquidos pues se inflaman las personas, en especial agua o algunos otros. Puede afectar corazón, puede afectar pulmón, puede afectar riñones, hígado, intestinos, piernas, las venas, las cosas. Pero está un hombre que tiene una necesidad y él, sin saberlo, yo reflexionaba, porque sin saberlo lo llevaron a ese lugar, ¿verdad? Si hablamos de la trampa, es que estos personajes idearon todo un plan. Así es el mundo, ahorita estamos en ello, idea un plan
pero no, ahora sí, nuestro Señor sabe todas las cosas y es sabio y utiliza todo. Y dieron un plan para que a través de la sanidad, porque ellos sabían que Jesús lo iba a sanar, independientemente que fuera sábado, porque era sábado, ese día era sábado, y lo habían invitado a Jesús a comer. Eso quiere decir que los fariseos planearon el poder invitar a Jesús, y no solamente invitar a Jesús, sino invitar a este hombre que tenía esa enfermedad, porque sabían que Jesús iba a hacer, y si Jesús lo hacía, lo podían atrapar, podían acusarlo, demandarlo, porque estaba quebrantando lo que para ellos era una ley, aunque ellos no sabían que ese hombre que estaba allí en realidad era hombre y era Dios y era Señor del sábado. Jesús es Señor de tu vida, es de mi vida, es el Señor de los tiempos, de las edades. Él ha planeado todas las cosas y no se le escapa ni el más mínimo detalle. Aunque a veces nosotros nos sumergimos en la vorágine de los problemas, de la enfermedad, de las cosas, de las situaciones, pero nada se le escapa a Dios. Es muy increíble, muy exactamente. Él conoce, sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Él leyó la mente, él leyó lo que iban a hacer, sabía lo que se proponían, pero dentro de eso les dio una enseñanza de humildad también, porque los fariseos eran muy elitistas y eran muy, digamos, solo se juntaban con la gente que podía hacer elevar su estatus, mucho menos se iban a querer juntar con Jesús, los despreciables, con los enfermos, porque pues obviamente eso... ¿Sabes qué? Para ellos la enfermedad era consecuencia del pecado, en especial para los fariseos. Entonces ellos consideran lo que dices despreciable. Este hombre para ellos era una persona que tenía pecado y dentro de ese ámbito lo consideraban inmoral e indigno, una persona impura, porque de acuerdo a la ley en el libro de Levíticos que hemos estado pasando con la familia Letzitz, ahorita vamos en números y vamos a continuar, ¿verdad? Había impurezas así que se consideraba impura la persona. Así es que ellos se tuvieron que rebajar lo primero para una invitada a Jesús que era amigo de pecadores, no era elitista. Jesús era pobre, era humilde. Y ellos eran pues de otra élite por ser fariseos y tenían que invitar a un hombre impuro, un hombre inmoral, ¿verdad? Y aquí yo quiero decir, ¿verdad?, que todas las personas, ayer yo visitaba a un primo y compartiendo con él me hablaba de ciertas cosas, me hablaba de Buda, me hablaba de personajes así, y yo le dije, mira, en el mundo no hay ni uno solo que no haya pecado. Todos cometemos cosas, todos somos inmorales. Inmorales a lo mejor en cuestión, no necesariamente cuando uno dice esa palabra, a lo mejor se refiere a cuestiones sexuales. No necesariamente. Somos inmorales en lo que decías ahorita, en el orgullo. No somos humildes. O somos inmorales en no decir la verdad. O somos inmorales en no ser honestos. Y yo le decía, no hay ninguna, porque él me decía, no, es que Buda, ¿verdad?, se superó, Buda venció su propia naturaleza y sus cosas. Le digo, sí, pero él permanecía en pecado. Si no cree en Jesucristo, si Buda no creyó en Jesucristo, su pecado permanece sobre él. Y así el mundo, ¿verdad? La buena noticia a través de este medio que nosotros tenemos es poderle compartir a las personas que podemos ser limpiados de esas cosas continuamente, todos los días, desde que yo he recibido a Cristo hasta este momento. El confesar nuestros pecados, el declarar las cosas malas, el hablar nos limpia. Y aquí había un personaje que ellos, este hombre enfermo de ese hinchazón, por llamarla así, hidrópico, que tuvieron que pedirle que fuera, que estuviera ahí en la comida, porque sabían que Jesús al verlo lo iba a sanar. Jesús al verte tiene la intención de sanarte, espiritual, moral, física, familiar, no se diga en cuestión de las enfermedades que podamos padecer. Así es. Imagínate, José. Pues es que se me hace como cuando la gente trama algo en contra de ti, o incluso tú tramas cosas que
que crees que estás actuando bien, porque incluso yo siento que los fariseos creían que estaban actuando mal porque ellos pensaban que el poder que tenía Jesús era del diablo. Sí, Entonces lo querían hacer caer, ¿no? sí, Pero cuando les pone las pruebas y les pregunta, ¿acaso ustedes que cuando, por ejemplo, un hijo cae en el día de reposo en un hoyo, ¿a poco lo van a dejar ahí hasta que sea el día laboral? Pues no. Y eso es muy interesante porque es el amor de Dios. No se me hace es congruente. el amor y la No misericordia. se me hace congruente que de repente un día llegues a un hospital urgente de vida y te digan, no, hoy no, Hoy no lo atendemos. mañana lo atendemos, ¿no? Y quizás eso era lo que también Jesús quería atacar en su mente, en la mente de los fariseos, que estaban tan enfocados en las reglas, en las leyes, que perdían de vista el amor y el verdadero propósito de sanar a los enfermos, de traer Así es. bendición, de traer el paquete completo a tu vida. Y a veces así nos sucede a nosotros, tal vez nosotros somos los fariseos o tal vez somos los enfermos, pero aún así todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de su enseñanza, de su amor, de su poder, que nos libera de cualquier maldad, de cualquier pecado. Así es, y lo maravilloso de aquí en comparación de ellos es la misericordia y el amor que dices de Jesús. Él siempre está lleno, hemos hablado de que Él es todo misericordia, porque dice que Jesús sabía del plan, sabía de las intenciones, es decir, tenía la oportunidad de no sanarlo ese día, de dejarlo enfermo, de no tomar, porque dice que Jesús tomó de la mano al enfermo. Él pudo decirles, no hay nada que me pueda contaminar de las personas, porque no es lo físico lo que contamina, dice la Escritura, pero no hay nada que pueda contaminarle ni contaminarnos. Así es que lo toma de la mano, y al tomarlo de la mano sucede el milagro. Ahora, esos fariseos, no se dieron cuenta del milagro. Eso es parte de la religiosidad. Hay una religiosidad en el mundo por mucha fascinación. Yo diría que hay una religiosidad ahorita de las redes. Hay una fascinación que a veces te puede envolver en cosas y no mirar lo importante, no valorar lo que es. Yo sigo insistiendo, amada familia y seguidores, que lo más importante eres tú, es tu casa, es tu familia, es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos o tus nietos o tus padres o tus hermanos. Es lo más importante, porque ellos dejaron de ver lo más importante ahí. Lo más importante era esa persona enferma, la necesidad. En otra ocasión hablamos, si alguno de esos fariseos hubiera sido el enfermo, no quisiera que lo sanara. No importa que fuera un plan o una estrategia o un problema. Y Jesús, ¿verdad?, sabiendo los pensamientos y las intenciones, es decir, que desde que lo invitaron a comer, sabía que tenían un plan y un propósito. Él conocía todas las cosas. Vuelvo a insistirte, amado, amada, Dios conoce todo, conoce tus pensamientos, más íntimos pensamientos que acabas de decir. Él lo conoce, Él lo sabe, lo entiende, no lo podemos ocultar. Hay un salmo que nos dice que a dónde huiremos de su presencia. Él está como el aire, está presente en todo lugar. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Pero aquí, ¿verdad?, yo quiero enfatizar eso, porque hay otras cosas alternas que acabas de decir tú, Jesús, que lo más importante es un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que tiene misericordia, un Dios que a pesar de las intenciones, a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas horrendas que podemos hacer como humanidad que están sucediendo, Él tiene una palabra de bendición, Él tiene una mano, Él tiene una sanidad, Él tiene una restauración, Él tiene una vida para ti, para mí. Y aparte vamos comprendiendo, vamos entendiendo cómo es el carácter de Jesús. Un carácter que aún sabiendo que era una trampa, obviamente es de locos, que si sabes que es una trampa, pues vas a ella, ¿no? Vas a la boca del lobo, a la boca del lobo. Entonces, y no solamente eso, es un héroe totalmente, porque él va a la trampa y no solamente se enfrenta a ellos, sino que se las voltea. Sí. Al contrario, él los desarma totalmente
los desarma y es ahí que no le pueden refutar. Es decir, su trampa quedó sin efectos. Fueron atrapados ellos mismos, porque ellos pensaban que al Jesús sanarlo tendrían el argumento para poderlo acusar a él. Y lo bien dijiste tú. Entonces Jesús les hace una pregunta. Bueno, primero les hace dos preguntas. La primera, ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo el día de descanso? Y aquí hay algo que está metido ahí, porque si ellos hubieran dicho que sí, entonces su trampa se hubiera acabado, porque estarían avalando que entonces Jesús sanara a ese enfermo. Pero para eso habían traído a esa persona. Las intenciones, insisto, del mundo, de la gente, las cosas no van a agarrar a Dios, ni las intenciones de un enemigo espiritual que tenemos, que es palpable en este mundo, y para todos nuestros seguidores que saben a qué enemigo me refiero, aún las trampas que tengan, Dios te librará de todas ellas. Así es que, y si ellos contestaban que sí, pues quedaba anulado. Ahora, si contestaban que no, ¿verdad?, que sería el otro punto en el cual ellos pudieran decir que no se debería de sanar, ellos mismos estaban quebrantando la ley que decía que se debería de sanar en caso de muerte, en caso de necesidad, en caso de enfermedad. Así es que lo que hicieron y lo que optaron, ¿verdad?, se quedaron, ¿qué?, callados. Dios siempre va a tapar la boca de los que te acusan, de los que te condenan, del enemigo, aún de ti mismo, de tu propia naturaleza. Dios va a callar, va a tapar la boca de aquellos, se van a quedar callados, porque verán el poder y la gracia y la gloria de Dios, o la misericordia o el amor, porque ahí estaba en operación el amor de Dios, que al ver la necesidad de esta persona, insisto, tu necesidad la conoce Dios y la va a suplir. Sé paciente, continúa, no te desanimes, no te desalientes, permanece, levántate, anímate, vuelve a sacudirte lo que tienes que sacudirte, arregla lo que tienes que arreglar, haz cambios si son necesarios, y entonces vas a ver que Dios te responde de maneras maravillosas. Aunque sea una trampa, del amor divino nunca cesa. Nunca cesa, muy buen lema, aunque sea una trampa, nunca cesa el amor divino. Así es que esa primera pregunta, ¿verdad?, ¿se debe o no se debe de sanar? Yo diría hoy en día, ¿Jesús todavía sana o no sana? Sí, Jesús sana. Aunque estemos padeciendo, Jesús sana. Siempre lo declararemos y lo hablaremos. Y después, ¿verdad?, Jesús le preguntó si uno de sus hijos o una de sus bueyes se cayera en un pozo. ¿No es cierto que lo sacarían de inmediato, aunque fuera en el día de sábado? Y otra vez, no pudieron decir absolutamente nada. Porque fíjate que según la tradición y los escritos, el día de sábado tú podías darle al agua a tus animalitos. Para ellos, para el concepto de los fariseos, algunas cosas la consideraban como trabajo, que no se debería de trabajar, pero eran muy legalistas. Por eso en una ocasión Jesús les dijo, ustedes imponen cargas muy pesadas a las gentes, las cuales ni ustedes mismos las pueden cumplir. Y a veces nosotros, hablando de ese espíritu que se mueve en el mundo, que es un espíritu religioso, que aparentemente tiene piedad, pero niega la eficacia de ello. La eficacia mayor al decir piedad es del amor, de la gracia de Dios, es que se pueda dar el amor, se pueda suplir la necesidad dentro de los medios que nosotros podemos tener. Lo mínimo que podemos hacer y que estamos declarando en Marcos 16, 17, pues es poner las manos sobre los enfermos, es poder hacer una oración, es poder declarar la palabra sobre ellos. Y eso es la bendición que nosotros podemos tener para la gente. Así es que la trampa resultó ser una bendición para esta persona. Ellos guardaron silencio. Fíjate que el silencio le estaban otorgando la razón a Jesús. Le estaban diciendo que sí, pero ellos estaban denotando que eran crueles, eran inflexibles, ¿verdad? Las cosas que a veces nosotros tenemos y que ellos tenían y que no podían ellos mismos llevarlas a cabo, pero aquí estaba un hombre que podía discernir todas las cosas y conocía los pensamientos de ellos. Interesante, ¿no?
Así es. Todas las cosas que Jesús hace. ¿Tú qué dices, José? Pues yo a veces pienso también en la persona que Jesús sanó. Obviamente era alguien necesitado, alguien que no tenía relación con los fariseos, que simplemente lo llamaron, inclusive podrían haberlo comprado y decirle, tú te vas a parar ahí y vas a hacer esto y vas a esperar a que llegue tal persona. Y aún así Jesús lo sanó. Ahí está la bendición, ¿no? Sí, ¿no? O sea, quién sabe qué realmente intenciones, si tenía fe o no tenía fe, si tenía esperanza, si sabía qué estaba haciendo, si ya estaba conforme o no conforme. No especifica nada, pero simplemente Jesús le tomó la mano y lo sanó. Vemos una misericordia, una obra de misericordia tan grande con esta persona y con todos los que estaban ahí, porque justamente después de eso tomó ese lugar para contar una historia. Así es. ¿Verdad? Yo podría decir como es la historia de que me usaron para un propósito, pero Dios cumplió otro propósito en nosotros. Ahora, fíjate, lo que estás diciendo también es un punto importante, porque la religiosidad ciega. Ellos vieron el milagro, pero no lo vieron. Ellos vieron el poder de Jesús, pero tampoco lo vieron. Ellos vieron que ese hombre que estaba allí no podía ser un hombre común ni cualquiera, porque les superaba a ellos. ¿Por qué? Porque hacía las cosas que Dios decía. Ahora, los fariseos y ellos no hacían milagros. Ellos lo único que tenían era mucha palabra, era tratar de imponer las leyes y los legalismos que tenemos, y no tenían palabra. Pero en esta ocasión Jesús sí. Así es que ellos vieron un milagro, y por eso es que Jesús los acusaba de ser ciegos, porque no veían lo que deberían de ver. Y yo quiero, ¿verdad?, que tú y yo podamos ser libres de ello y podamos ver el gran poder de Dios, el gran amor del Señor y la soberanía, porque aquí fue la soberanía del Señor también sobre esta persona. Aunque tenían las intenciones, y bien dice, no se sabe si lo compraron, si le dijeron, o simplemente lo engañaron, lo pusieron ahí para que pudiera ser un instrumento para atrapar a Jesús, pero Jesús le otorgó su gracia. Con mayor razón a ti, amado y amada. No dejes que este mundo, no dejes que tus pensamientos te condenen, te acusen, te separen, te inhiban. Hay un Jesús maravilloso que te ama, que tiene misericordia, que sabe la condición. Porque cuando Jesús se hizo hombre, sabe lo que es sudar, sabe lo que es trabajar, caminar, tener hambre, ayunar, vivir, enfrentar a un gobierno como era el gobierno de Roma. Sabe lo que era enfrentar, o a su propio gobierno, a su propio pueblo y a la gente que nos persigue. Hay veces hay personas que te están persiguiendo, que tienen envidia, que hablan mal de ti, que te critican, que te juzgan. Siempre debes de bendecirlos, siempre debes esperar la misericordia de Dios y siempre debes orar por ellos. Hay un pasaje en Mateo en capítulo 5 que nos dice que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen, que bendigamos a las personas. ¿Por qué? Porque dejamos las cosas a Dios y tú y yo no nos llenamos, no nos contaminamos, no llenamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, porque tú bien sabes lo que son los pensamientos, ¿verdad, José? Un pensamiento puede estar, una idea, ¿verdad?, puede estar allí, insiste, hasta que a lo mejor le decimos la palabra de Dios o cambiamos de manera de pensar, y entonces podemos ser libres de ellos. Pero fue algo poderoso del Señor Jesús el traer esta libertad a esta persona. Y yo quisiera, ¿verdad?, que Dios trajera también libertad a ti, que puedas decir conmigo a la hora que sea, si es mañana, tarde, noche o donde quiera te encuentres, y le puedas decir: Señor Jesús, yo también quiero recibir de ti esa gracia. A lo mejor yo mismo me siento inmerecedor, me siento inmoral, me siento impuro, he hecho cosas no agradables. Hoy te pido que me perdones todas esas cosas. Hoy te pido que me tomes de la mano como tomaste a este hombre. Tómame de la mano, no me sueltes. Imparte tu gracia, imparte tu amor, imparte tu sabiduría, imparte todo lo que tú tienes sobre mi vida. Creo que tú moriste en una cruz y al morir cumpliste, pagaste por esas cosas malas que yo he hecho, y hoy te recibo, abro mi vida, mi corazón, mi ser, para que tú seas mi Señor y mi Salvador.
Gracias, gracias Jesús. Y ahora te pido que me sanes. Y amado, amada, si hay alguna necesidad, si hay una enfermedad, si hay un dolor, si hay algo en este momento, estamos orando para que tú recibas sanidad. Recibas, que Jesús te tome, que Jesús tome esa enfermedad, que Jesús inmediatamente te sane, te restaure, te cambie, te transforme, que en un instante puedan suceder cosas en tu vida, que recibas de Dios, recibas, que los cielos se abran sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, y empiece un caminar diferente y distinto. Y si te has desanimado, desalentado, que cobres nuevos ánimos en el Señor. Que vuelvas a retomar tu fe y tu confianza en Jesucristo, en Jesús, el Hijo de Dios, y puedas saber que Él es Señor y que Él está en control de todas las cosas, aún de las que no imaginamos. Él está en control de todas las cosas. Él está en control de este mundo. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad y ser sabios para vivir, ser entendidos de los tiempos en los cuales estamos viviendo y poder caminar muy cerquita de la mano del Señor Jesús. Y te libero de toda ceguera religiosa. Si en tu vida hay ceguera religiosa, hay cosas, hay insensateces y situaciones, en el nombre poderoso de Jesús, ahora se rompe eso sobre ti, se rompe. Y quedas libre de toda religiosidad o de toda fascinación de este mundo o de las cosas que te están atrapando. Esa trampa o esa atadura o esa ligadura queda rota en el nombre poderoso de Jesucristo. La rompo, la cancelo y quedas libre ahora. Y tienes la oportunidad de vivir una vida diferente como este hombre. Qué maravilloso, José, que este hombre lo despidió inmediatamente Jesús. Ya no quería que allí estuviera para que no fuera objeto de otra cosa. Y este hombre salió transformado, cambiado. Salió sano, salió inmediatamente a contar. Se miró, se vio, toda inflamación, ¿verdad?, fue deshecha. Y entonces tenía un testimonio maravilloso que compartir, no sé, en especial con su familia, con las gentes, con los conocidos. Y así tú y yo tenemos testimonios que compartir con las personas. Así es, Arturo. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra lucha y lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, aunque no lo veamos al principio, aunque no sea tan fascinante como con esta persona, pero Dios obra totalmente de diferentes maneras. No lo podemos encasillar y aún aunque tuviéramos todas las pruebas para hacerlo caer, Él no las puede voltear. Es imposible, porque su amor es más grande que todas las cosas. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes, un saludo, un abrazo, amor, cuídense, sigan adelante, renueven cada día y permanezcan, que Dios tiene milagros para su vida. Hasta la próxima.